Saludos. Dentro del área de preanálisis vamos a continuar con un tema importante, la colección, el manejo y la preparación de la muestra. Recordemos que entre las fases del proceso de laboratorio clínico tenemos al preanálisis, al análisis y al posanálisis. Dentro del preanálisis existen áreas específicas como la solicitud del examen por parte del médico o la petición verbal del usuario, la recepción del usuario, la recepción de la muestra, la colección de la muestra, la preparación de la muestra. En la colección de la muestra y preparación de la muestra es donde vamos a enfocar esta charla. Luego en el análisis está el procesamiento de la muestra hasta obtener un resultado, y en el posanálisis está la obtención del resultado, la verificación y validación del resultado, el informe y la comunicación del resultado, ya sea al médico o al paciente, y el respaldo de la información y la disposición final de las muestras. La fase de preanálisis es una fase que es posible fuente de error entre un 32 y un 75%. Es decir, la mayoría de los errores que pudieran suscitarse se van a dar en esta fase. ¿Y por qué? Porque es una fase casi 100% manual, ¿no? Dentro de la fase preanalítica, ¿sí?, tenemos aquella que es fuera de laboratorio, donde se da un 20.2%, ¿no?, de tiempo. Es aquella fase donde el paciente tiene que prepararse, el paciente tiene que saber que es un ayuno, que tiene que saber que debe o no tomar su medicamento antes de realizarse el examen, tiene que estar consciente de no hacer ejercicio, de no fumar, ¿sí? La fase preanalítica en el laboratorio es aquella en la cual se recepta la muestra, se toma la muestra al paciente, se centrifuga esta muestra y se la prepara antes de ser enviada al laboratorio central, ¿no? Corresponde a un 37.1% del preanálisis. Es decir, vamos desde la toma de muestra, el transporte, el registro y almacenamiento, la centrifugación, la distribución y la preparación de las muestras. En la fase preanalítica, ¿no?, que recordemos, tiene la solicitud del examen, la preparación del paciente, el tiempo de muestreo. También está la toma de muestra, el manejo general de las muestras y el almacenamiento y transporte, que es lo que nos preocupa ahora. Todas esas fases o subfases de la fase preanalítica son posibles fuentes de error. Por eso debemos de realizarlas con el mayor cuidado posible. En el área de preanálisis es muy importante conocer la competencia del personal. ¿Qué es la competencia? Es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Las personas que realizan el trabajo en las diferentes fases del servicio deben de ser competentes basándose en la educación, en la formación o en la experiencia apropiadas, ¿no? Educación que está respaldada por un diploma universitario, la formación que es la capacitación específica que ha tenido ese paciente para la habilidad que está realizando y la experiencia que él adquiere con los años de servicio. Cuando el paciente llega al laboratorio, ¿sí?, receptamos al paciente, este nos presenta la orden de examen, nosotros lo identificamos con algún documento del paciente, verificamos las indicaciones para el análisis, revisamos la muestra cuando esto aplique, asignamos un código de barras para las muestras, su impresión y rotulación en los respectivos contenedores. Con esto nosotros vamos a tener la trazabilidad de la muestra desde que ingresa al laboratorio hasta cuando el resultado es liberado. Es importante la rotulación de la muestra, ya que en ella también se pueden dar una serie de errores, como por ejemplo imprimir el código equivocado,
rotular la muestra que no corresponde, rotular el tubo incorrecto según el tipo de muestra, o no conformidad en la integridad del código. De repente se manchó con alcohol, el código no sirve, se rompió la etiqueta, de tal manera que los equipos no lo van a leer. Una vez impresos los códigos de barras, esto se los pegará en los tubos y en las muestras, como indicamos en las siguientes figuras. En los tubos de sangre, el código de barras se colocará sobre la etiqueta que trae el tubo verticalmente, de forma que permita ver por el otro lado el contenido de los mismos, y estará con el código pequeño vertical hacia arriba. En los tubos tapa lili celeste va inmediatamente después del tapón plástico y en la misma dirección en la que se puso en el tubo en tapa roja. En los recipientes de orina o de espermogramas, el código se debe de colocar en el cuerpo del vaso de forma horizontal, no en la tapa, para evitar confusión en el momento del envasado, ya que la tapa se desprende del cuerpo del vaso. En los recipientes para heces sí se coloca en la tapa, pero estos cuando se van a trabajar no se destapan completamente y se hace sin destaparlo completamente la placa para lectura. Una vez colocados los códigos de barra en los respectivos tubos, estos son entregados al usuario, quien los conservará hasta que sea llamado para la toma de muestra requerida. Para el caso de las muestras de orina y heces, son mantenidas en el counter de recepción identificados con los respectivos códigos de barra para luego ser integrados a las otras muestras del paciente. Cuando no sea posible imprimir los códigos de barra, los tubos o contenedores deberán de ser identificados por lo menos con un nombre y 2 apellidos, además del número de cédula del paciente. Si no estuviera disponible, llevará la fecha de nacimiento del paciente, pero siempre deben de haber 2 identificadores. Cuando el paciente ingresa al área de toma de muestras, el profesional que lo atiende debe asegurarse que la identidad del paciente es la que se registra en la orden y en el código de barras pegado en el tubo para colección de la muestra. Para esto, puede solicitar la cédula del paciente y comparar el nombre de la cédula, el nombre del tubo y decírselo verbalmente a la persona que tiene sentada frente a él para que éste verifique que ese es su nombre y ese es su tubo. Puntos a tener en cuenta. El paciente, cuando se va a tomar la muestra, debe de estar en posición cómoda, de preferencia en una silla especialmente para venopunción que tiene una altura adecuada. El profesional a cargo de la toma de muestra deberá estar autorizado y ser competente para la actividad a realizar, es decir, debe saber la técnica de venipunción. Los procedimientos que se realizarán deben corresponder al paciente correcto. Para eso lo identifico antes de sentarse. Se deberán observar las normas de bioseguridad en cuanto al proceso de toma de muestra, los materiales a usar y la disposición de desechos. Asegurar que el material a usar es conforme para el uso. Debe de tener todo el material listo y a la mano. Demostrar al paciente seguridad, confianza y en lo posible informa el procedimiento a realizar de una manera muy escueta y resumida. Para extraer la muestra de sangre, se preferirá la toma de muestra de sangre venosa con sistemas de tubo al vacío y agujas de tomas múltiples. Se recomienda no el uso de jeringuillas, sino en casos excepcionales o estrictamente necesarios. Cuando el examen lo requiera o no sea posible canalizar la vena, se podrá obtener sangre capilar o arterial. Cuando no sea posible canalizar la vena, no hay que hacer de este procedimiento el cotidiano. De ser necesario, cerciorarse que el paciente reúne las condiciones requeridas para los exámenes solicitados y ayudarlo a que se tranquilice y explicarle el procedimiento que se le va a realizar. Para extraer la muestra se requieren ciertos materiales, como por ejemplo la orden del médico, una bata protectora para el flebotomista,
los tubos que se identificarán por el color de la tapa según las pruebas solicitadas, la jeringa o agujas de uso múltiple, campana para extracción, una gradilla para colocar los tubos, guantes, un torniquete adecuado, torundas empapadas en alcohol etílico al 70% o un sachet si está a la mano. Los tubos deben de estar debidamente rotulados con sus códigos de barras y en caso de que no tengan código de barras, un marcador para rotular la muestra. Recuerden, un nombre, 2 apellidos y la cédula o la fecha de nacimiento. Y los recipientes indicados para colocar tanto los desechos cortopunzantes como los desechos comunes o infecciosos que yo pueda generar en la toma de muestra. ¿Cómo selecciono el sitio de la punción? Debo de examinar el o los brazos y ubicar el sitio de flebotomía. Se preferirá la vena cubital mediana, ya que esta vena suele ser de más fácil acceso. Alternativamente la cefálica y en último lugar la vena basílica, ya que es la que mayor cantidad de equimosis nos causa y además se encuentra en estrecha proximidad a la arteria braquial y al nervio mediano, por lo que en esta zona debe extremarse el cuidado en el momento en que voy a puncionar. Se deben evitar áreas de hematoma o de cicatrización extensa. Se debe evitar un brazo que se esté utilizando para la realización de una venoclisis de ese brazo, no voy a tomar la muestra. Y debo de evitar también tocar la piel con los dedos buscando la vena una vez que ya haya hecho la asepsia en la zona seleccionada, a menos que tenga guantes estériles. Para la extracción de muestra de sangre debo de colocar un torniquete. Este torniquete o banda se deberá colocar unos 7 a 10 centímetros aproximadamente por arriba del sitio de la punción. En lo posible debe ser ancho y ajustable para disminuir la lesión endotelial y el dolor. No se debe dejar este compresor más de 1 minuto, ya que la éstasis venosa prolongada altera algunas pruebas de laboratorio, como por ejemplo niveles elevados de potasio, calcio, o disminuye el contagio de plaquetas. Para extraer la muestra debo de realizar un procedimiento de antisepsia. ¿Cómo? Limpiando la zona con alcohol etílico al 70% en un área aproximada de 2 pulgadas con movimientos circulares que van desde el centro de la zona hacia la periferia sin volver a pasar de afuera hacia adentro. Y tengo que dejar secar completamente la piel. No tocar el área una vez desinfectada. Dejar secar el alcohol antes de puncionar, ya que el exceso de alcohol puede ocasionar hemólisis y esta me puede llevar a elevaciones leves de potasio, LDH, lactato, hierro o magnesio. La muestra de sangre preferible, ya dijimos, es la punción venosa y que debemos de preferir el sistema de tubo al vacío, ya que con este sistema no hay transferencia de la muestra de sangre de jeringa a tubos colectores, lo cual puede hacer que hemolicemos los tubos en el momento en que estamos empujando con el émbolo la sangre. La muestra entra en contacto directo con el anticoagulante a medida que se la colecta, y hay menos riesgo de producir hemólisis o microcoágulos. Y también se obtiene la cantidad de muestra requerida, ya que el tubo que está al vacío se va a llenar exactamente hasta donde se requiera. Si no tengo más remedio y tengo que utilizar una jeringuilla, debo de preferir una jeringuilla que tenga una aguja calibre 21G para evitar hemólisis de glóbulos rojos. Debo de insertar la aguja con el bisel hacia arriba. Una vez que obtengo la sangre, retirar y descartar la aguja de la jeringa y transferir la sangre a los tubos respectivos, tratando de evitar la hemólisis, al no golpear directamente el fondo del tubo, sino que debo de hacerla rodar lentamente por las paredes del tubo. Si se requieren varias muestras, es preferible insertar una cánula. De ser necesario,
se palpa la vena con el dedo índice y se solicita al paciente hacer puño para que la vena resulte más palpable. Debo de introducir la aguja en ángulo aproximadamente de 15 grados entre el brazo y la aguja, y esta siempre con el bisel hacia arriba, constatando que se está en la luz de la vena, ¿sí? Retiro la ligadura y procedo al llenado de los tubos. No dejo el torniquete, ya que puede suceder de que el tubo no se me llene, pero porque el torniquete está haciendo compresión en la vena. Tomar los tubos tiene un orden, y el primer tubo que saco es el tubo de tapa celeste, el que contiene citrato de sodio. Luego el tubo tapa roja y por último el tubo tapa lila. Una vez que tengo la muestra, debo de invertir los tubos varias veces para que se mezclen con los materiales que están en las paredes de los tubos y de esta manera tenga una buena colección de muestras. Errores en la punción venosa: insertar la aguja con el bisel hacia abajo, se coapta en la vena y no sale sangre. Puncionar venas tortuosas, ya que de esa manera también puedo coaptar el bisel, el ingreso de la aguja. Puedo también no pinchar totalmente y hacer un hematoma. Puedo atravesar la vena, ¿sí? O puedo también puncionar una vena demasiado pequeña que cuando la absorbo la colapso, ¿sí? Todos estos errores se pueden dar en el momento en que hago una punción venosa. Además, también puede que introduzca mal el tubo, no lo introduzco recto, sino que lo introduzco un poco inclinado, de tal manera que se coapta también aquí y no sale la presión negativa que tiene el tubo, o no rompo por completo el tapón. Entonces, en ninguno de estos casos va a salir sangre. Coleccionada la muestra, coloco una torunda de algodón por donde ha ingresado la aguja a la vena, saco la aguja con un movimiento rápido, la deposito en un contenedor para corto punzante, no la reencapucho. Si todo el vacío no se ha consumido, entonces debo retirar el tubo y luego la aguja para evitar las hemólisis. Pedir al paciente que deje de hacer puño y que presione firmemente el algodón por 5 minutos, ya sea con el brazo extendido o flexionando el brazo sobre el antebrazo para evitar las equimosis. Aquí resumido en distintos pasos la toma de sangre. Pues no, desinfectar, aplicar el torniquete, recuerden, de 7 a 10 centímetros por encima. Realizo la venipunción con la técnica correcta, aflojo el torniquete, tomo los demás tubos en el orden que ya se dijo, ¿no? Celeste, rojo y por último el lila. Mezclo suavemente por inversión y en el guardián desecho la aguja sin reencapuchar. La cantidad de muestra debe ser la suficiente para todas las investigaciones solicitadas. Si no logro tomar toda la cantidad que necesito, debo de indicarle al paciente que no me va a alcanzar para todas las pruebas y que debo de tomarle otra muestra. Si el paciente no quiere tomarse otra muestra y vemos que no vamos a tener la cantidad suficiente de suero para dar un resultado, no le prometamos al paciente que va a tener resultados. Verificar el estado del paciente antes de abandonar el área de toma de muestra, ya que puede sufrir una lipotimia, un desmayo, y se podría golpear. Entonces siempre preguntarle al paciente cómo se siente antes de que éste abandone el área de toma de muestra. Todas las muestras son potencialmente infecciosas. Eso debemos de tenerlo siempre en nuestra mente. Y por lo tanto se deben de tomar las precauciones para evitar que la salud del operador y del personal que labora en el laboratorio se vean comprometidas. Sin embargo, las muestras infectocontagiosas conocidas deben de ser identificadas de alguna forma que señale muestra de alto riesgo. Debemos de tener ciertas precauciones y medidas de seguridad cuando vamos a extraer las muestras.
En el caso que se produzca un pinchazo, debemos de registrarlo en el documento respectivo. Las campanas de plástico que se utilizan para la extracción de las muestras son desechables y se descartarán cuando se afloje el mecanismo que sostiene la aguja o se manche de sangre y ésta no pueda ser removida inmediatamente. La asepsia de las campanas se realizará al término de la jornada, lavadas con una gasa impregnada en agua oxigenada al 5% cuando tengamos sangre visible, o colocadas en una solución de cloro al 10%, donde quedarán hasta el día siguiente previo al inicio del trabajo. Se retirarán de esta solución y se secarán cuidadosamente, como también está dispuesto en el proceso de bioseguridad. La toma de muestra. Si tengo que tomar varias muestras a un mismo paciente, cuando se toma una serie de muestras, como es el caso de monitoreo de algún medicamento, se debe establecer el horario de la toma del medicamento y se requiere que las tomas sean en condiciones constantes. El procedimiento por escrito debe de estar a la mano y seguirse cuidadosamente. Para sangre total se emplea como anticoagulante el ETA, que es eficiente en la conservación de la muestra para los análisis de sangre. Los tubos que contienen ETA son de tapa lila. Obtenida la sangre, debemos de mezclar suavemente para evitar la formación de coágulo o lisis de hematíes. Inmediatamente he tomado la muestra. Debemos de minimizar el tiempo de contacto de la muestra de sangre con el tapón y mantener el tubo de la muestra de sangre en posición vertical, no acostarlo. El almacenamiento de la muestra no debe durar más de 24 horas a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Para obtener plasma, que se emplea en las pruebas de hemostasia, es necesario obtener la muestra con solución de citrato como anticoagulante en una proporción de 1:9. Los tubos en los cuales coleccionamos para obtener plasma son los tubos tapa celeste. El almacenamiento de la muestra no debe durar más de 24 horas a temperatura baja, de 2 a 8 grados centígrados. Uso de anticoagulantes. Los tubos con anticoagulante deben ser llenados hasta la marca, cualquiera que sea el método que se utilice para la obtención de la muestra de sangre. De otra forma, la concentración del anticoagulante, alta o baja, afectará el método. Los sistemas al vacío traen una línea de llenado hasta donde normalmente se va a llenar el tubo. Si debo de hacerlo, aunque ya dijimos no lo hagan con jeringa, pero si deben de hacerlo, también se llenará hasta esta señal. Si yo lo pongo menos o si lo rebozo, entonces eso va a afectar el método, ya que la proporción muestra anticoagulante es 1:9. Deben seleccionarse siempre el anticoagulante apropiado según el estudio que se quiera realizar. Los anticoagulantes más comunes son el etilendiamino tetracetato, que es el ETA, utilizado cuando se realizan estudios donde se cuentan células, por ejemplo la biometría hemática. El citrato de sodio generalmente se usa en concentraciones al 3.8% y se utiliza comúnmente en estudios de coagulación. Hacemos ahí TP, TPT, fibrinógeno, ¿no? La heparina se utiliza tanto en algunos estudios de rutina como especializados. Su presentación puede incluir heparina con concentraciones de sodio o de litio. En general, la heparina con litio es utilizada para estudios de química y la heparina sódica se utiliza para estudios de linfocitos. Y los oxalatos, que son anticoagulantes menos comunes, utilizados ocasionalmente cuando hay que determinar glucosa. Cuando necesito suero, para la obtención de suero, la muestra de sangre es puesta en un tubo sin anticoagulante. Se deja reposar 30 minutos para que el coágulo se forme y se retraiga. Luego se lo separa por centrifugación entre 1000 a 1200 G por 10 a 15 minutos. El tubo que se utiliza para recolección de este tipo de sangre es el tubo tapa roja. Y por el contrario, en lugar de tener anticoagulantes, poseen también un acelerador del coágulo. Los tenemos también con gel separador y sin gel separador. Los tubos con geles de silicón aceleran la coagulación y contribuyen a producir un coágulo limpio y bien definido.
reduce la formación latente de fibrina en el suero separado y evita que éste interfiera por taponamiento parcial en la exactitud de los instrumentos de pipeteo o en la eficiencia de unión de la fase sólida en algunos procedimientos inmunológicos. Se debe evitar mantener los tubos con revestimiento de silicón o algún otro activador de la coagulación a temperatura mayor de 25 grados centígrados, ya que puede descomponerse el silicón y viciarse el suero. Se puede almacenar el suero en gel por 2 a 3 días si la barrera del gel está completa luego de la centrifugación. La punción cutánea está indicada principalmente en niños, sobre todo en recién nacidos, siendo el sitio ideal para puncionar en talón del pie. Se utiliza especialmente a cada lado, ¿sí?, para evitar lesiones en el tejido óseo, ya que justamente debajo de esta piel está el calcáneo. En los adultos, cuando se requiera para ciertos procedimientos, el sitio a puncionar puede ser la piel de la yema del dedo o lóbulo de la oreja en los adultos. Si prefiero el pulpejo del dedo, la punción debe hacerse en las zonas laterales, no en el centro del pulpejo. 1, porque está más incrementado el dolor, y 2, porque cuando tenga que hacer actividad el individuo se va a acordar siempre de usted. La punción cutánea. Para hacer la punción cutánea debemos de seleccionar el sitio adecuado. Este no debe haber sido puncionado antes. Debemos de calentar la zona de punción tratando de alcanzar los 42 grados centígrados. Hacer una limpieza con alcohol etílico al 70% y dejar secar. Puncionar con una lanceta estéril descartable a una profundidad no más de 2 milímetros. Debo desechar la primera gota de sangre utilizando una gasa estéril. No comprimir el área vecina a la punción para evitar modificar las concentraciones de potasio y fósforo por salida del líquido tisular. Recoger la muestra en microtubo colector, en tubo de microhematócrito, en placa si es frotis sanguíneo o en un papel para tamizaje neonatal. Mezclar bien, tapar, identificar y trasladarlo al laboratorio. Debo de tener el material listo. Recuerden, se hace en los laterales, no en el centro para no dañar el calcáneo. Cuando sea el dedo, también debo de hacerlo en las partes laterales. Limpio bien, utilizo una lanceta y hago la disposición de la sangre, ya sea en microcontainers o en tubos de microhematócrito, o directamente para hacer un frotis en la placa portaobjeto o en un papel filtro. ¿Cuándo la realizo? Si la punción venosa es peligrosa, si no se encuentran venas accesibles, cuando las venas se reservan para la administración de agentes terapéuticos o si el volumen de sangre requerida no justifica una punción venosa. Estas circunstancias se presentan en neonatos, lactantes y ocasionalmente en niños, en adultos con quemaduras severas recibiendo terapia intravenosa o en pacientes que requieran frecuentes determinación de gases y pH sanguíneos. La punción cutánea, debo también yo de saber hasta dónde no puedo penetrar con la lanceta, y no debe hacerse en pacientes deshidratados o con mala circulación periférica, porque estoy lesionando aún más esa circulación. Los recipientes para colectar las muestras de orina deben reunir las siguientes condiciones. Deben de ser plásticos, resistentes, estériles y con un tapón de rosca muy fuerte y estable, de tal manera que aunque se viren, no se vayan a regar. Debe cerrar herméticamente para evitar que se derrame el contenido. Debe ser estéril para los estudios bacteriológicos. El material debe permitir que la etiqueta quede pegada aún en condiciones de refrigeración o de congelación para que no se me salga. La etiqueta de identificación debe de ir pegada en el recipiente, no en la tapa, para evitar equivocaciones por cambios de tapa, tal como lo muestra la imagen. Para examen general o urocultivo, la muestra idónea es la primera micción de la mañana, ya que es la más concentrada. No obstante, en determinaciones urgentes se recogerá la primera orina que realice el paciente.
es suficiente un volumen de orina de 5 a 10 mililitros. Si bien es cierto que yo cojo la primera micción de la mañana, debo de hacer una adecuada limpieza del pene. El primer chorro debo de desecharlo, coger el siguiente chorro, es decir, el chorro del centro, y desechar también el chorro final. El recipiente debe de ser plástico, resistente, estéril y con un tapón de rosca muy fuerte y estable. Recordar por favor esto. Si yo voy a recoger muestras en adultos, ¿sí?, el paciente debe de lavarse las manos y asearse la región periuretral, es decir, el extremo del pene o de la vulva, con agua y jabón, y enjuagar muy bien mientras se mantiene retraído el prepucio o los pliegues de la vagina. Eliminar la primera parte de la micción, esto para limpiar la uretra, y recoger directamente en un frasco estéril la orina que se emite a continuación, es decir, la parte media del chorro. Cerrar el frasco y rotular con la identidad del paciente. Llevar al laboratorio dentro de las primeras horas de recolectada la orina. Caso contrario, debo de refrigerar, no congelar, refrigerar hasta que lo pueda llevar al laboratorio. Si son lactantes o niños, puede utilizar una bolsa de plástico estéril colectora. Debo de colocarla después de haber lavado los genitales del niño, adhiriéndola a la piel por medio de un anillo adhesivo que ellas mismas traen. Si no es posible recolectar orina en los siguientes 30 minutos, debo de cambiar la bolsa por una nueva, ya que esta muy probablemente sea contaminada. Utilizar máximo 3 recolectores en un día, ya que el adhesivo puede causar daños en la piel del bebé. Cuando me soliciten orina de 24 o de 12 horas, se debe de orinar por la mañana al levantarse y anotar la hora. Esta muestra no se recolecta. Debo de recolectar las muestras posteriores de orina mañana, tarde y noche, conservando el frasco en un lugar fresco durante el estudio. Un sitio idóneo puede ser el baño. Al día siguiente, exactamente a la misma hora en la que oriné, ¿sí?, en la que la orina fue desechada el día anterior, se recoge la última muestra. Es importante tener cuidado al vaciar la orina en el frasco para que no se pierda nada de ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio, ya que ese en el cual se olvidó de recolectar una muestra no va a servir para lo que se necesita. El recipiente CEMEDIC lo ofrece a sus usuarios, debe de ser opaco, de boca ancha. Dependiendo del examen realizado el paciente, podrá contener determinadas sustancias conservantes. En lo posible, se debe entregar instructivo al paciente o acompañante indicando la forma de recolectar la orina y los alimentos o medicamentos que no están permitidos, dependiendo de lo que soliciten al paciente. Las muestras de heces se deben de recoger lo antes posible en la fase aguda de la enfermedad y antes de que empiece el tratamiento. En pacientes ambulatorios, lo ideal es la deposición fresca recién emitida. Enviarla al laboratorio sin ningún cuidado especial en un contenedor para el efecto y no necesariamente estéril. Se compran las cajitas para recolectar heces en cualquier farmacia. Si esta va a ser sembrada, debe ser dentro de 1 o 2 horas después de emitida, ya que la rápida proliferación de los microorganismos comensales provocan la destrucción del enteropatógeno, en especial gérmenes lábiles como la Shigella. Sangre oculta en material fecal. Los nuevos métodos son de tipo inmunológico, utilizan un anticuerpo antihemoglobina humana, por lo que no hay interferencia debido a restos de alimentos cárnicos, hierro o colorantes de ciertos nutrientes. Por lo tanto, no se requiere que el paciente se abstenga de ingerir carnes rojas, chorizos, morcillas, etc. Para esta prueba no se requiere que el paciente observe dieta. La muestra no debe haberse expuesto a contaminación con orina. Las muestras seriadas durante algunos días aumentan la exactitud del examen. Generalmente se obtienen resultados falsos positivos en pacientes con hemorroides o con sitios como fisuras de donde vayan a salir glóbulos rojos.
En las muestras de heces, dependiendo de lo que le soliciten, ¿sí? Vamos siempre a pedir un frasco no necesariamente estéril, pero que sí esté limpio. Especialmente cuando son leucocitos o rotavirus, es el moco de la muestra lo que nos interesa. En coprocultivo no debe estar contaminada con orina. Si son leucocitos fecales, rotavirus o adenovirus, no se debe de tomar muestra con un hisopo, sino directamente la sangre, las heces recién emitidas. Y si es un coprocultivo, debemos de llevar la muestra al laboratorio antes de las 2 horas. En niños menores de 2 años, la muestra se toma directamente del pañal de una deposición recientemente emitida, ya que caso contrario, el material absorbente que tiene el pañal pues absorbe todo esto y deja solamente la fibra. Las muestras con EDTA a las que se soliciten hemograma, hemoglobina glicosilada, grupos sanguíneos, entre otras, no se deben centrifugar. Las muestras con citrato de sodio para pruebas de hemostasia, TP, TPT, fibrinógeno, en las cuales se requiere plasma pobre en plaquetas para el análisis, esto es menos de 10.000 plaquetas por milímetro cúbico, deben centrifugarse a 2000 G o fuerza centrífuga relativa por 15 minutos. No se recomienda centrifugar estas muestras en los sitios exclusivos para toma de muestra, sino que deben de ser enviadas al laboratorio central donde se las va a centrifugar. Las muestras para obtener suero tomadas en tubos de vidrio plástico con acelerador del coágulo y gel separador deben centrifugarse a 1200 G por 10 minutos, preferible en centrífugas de rotor horizontal. Si el rotor es angular, será 1200 G por 15 minutos. Entonces, 5 minutos después de tomada la muestra después de tomada la muestra tenemos que invertir los tubos mínimos 5 veces, inmediatamente después de ser llenados. Luego se deja coagular por un máximo de 30 minutos los tubos con gel de tapa roja o amarilla, hasta que se produzca el coágulo. Pasados los 30 minutos se deben de centrifugar sin abrir el tapón por 10 a 15 minutos entre 1100 y 1300 G. La media es 1200. No se debe dejar glóbulos rojos que estén en contacto con el suero, ya que estos consumen la glucosa. Tampoco debemos de tomar muy poco material. Los tubos con gel no deben de ser recentrifugados después de su centrifugación inicial, ya que puede originar incremento en los valores de potasio y otros analitos provenientes de las células que se han mantenido en contacto con los hematíes debajo de la capa de gel. La orina se la debe centrifugar de 10 a 15 mililitros de orina durante 3 a 5 minutos a una velocidad de 450 G, de preferencia en tubo cónico. Sin embargo, en CEMEDIC Laboratorios utilizamos equipos automatizados, por lo que la orina no se la centrifuga, se la dispone en un tubo con su código de barras y son inmediatamente pasadas al equipo, el cual tiene 2 fases. Una fase para hacer la química y otra fase para hacer el sedimento. Los tubos tapa amarilla o roja con acelerador de coágulo y gel de separación deben de centrifugarse por 10 minutos a 1200 RCF si el rotor es horizontal o 15 minutos si el rotor es angular. Los tubos tapa celeste con citrato de sodio deben de centrifugarse por 15 minutos a 2000 RCF, 15 minutos ya sea con centrífugas de rotor horizontal o centrífugas de rotor angular. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mauro García, soy el director técnico del laboratorio clínico. Cualquier cosa pueden escribir a mi correo, no tengan duda en preguntar. Muchísimas gracias.